tienes palabras y mi destino se hace claro cuando alumbras mi camino con tus palabras. Mi corazón ardiendo está por volverte a escuchar, y solo vuélvelo a decir, y sé que todo cambiará. I can't get it, I can't get it. Solo tú tienes palabras de vida. I can't get it, I can't get it, I can't get it. Solo tú tienes palabras de vida. I can't get it. Dime, solo dime una vez más con tus palabras, dulces palabras. Mi destino se hace claro cuando alumbras mi camino con tus palabras. Oh, mi corazón ardiendo está por volverte a escuchar. Solo vuélvelo a decir, y sé que todo cambiará. ¿A quién iré? ¿A quién iré? Si solo tú tienes palabras de vida, ¿a quién iré? ¿A quién iré? ¿A quién iré? Si solo tú tienes palabras de vida, ¿a quién iré? Recuerda dónde fue el lugar donde todo se perdió, donde todo cambió, donde dejaste de hacer las primeras horas. Recuerda dónde fue el lugar que se perdió la devoción, que se perdió el corazón, aquel corazón que confía, podía depender de mí. Yo no te he dejado, ni te dejaré. Ven aquí, hoy de nuevo, 3 días como en el principio. Hoy volverás a sentirme amor. Mi amor está aquí. Yo no cambio, sigo siendo el mismo de ayer y siempre. Ven aquí, amado. ¿A quién iré? Buenas noches, hermanos, es un gusto poderles saludar a cada uno de ustedes y llegar a sus hogares por este medio. Esperamos que se encuentren bien, con paz, con bendición, disfrutando de las bendiciones de nuestro Señor Jesucristo. Qué privilegio poderles saludar, también que usted pueda apartar este tiempo. Le felicito para poder aprender más de la palabra del Señor. Pidamos la dirección de Dios en esta noche, así que oremos. Padre eterno, gracias por tu amor y tu bondad. Gracias, Señor, por tu fidelidad, porque tú eres bueno, Señor, y tú eres maravilloso. Te rogamos, Padre eterno, en esta preciosa noche que nos hables a través de tu palabra,
que nos dirijas, Señor, que nos ayudes a entender, a comprender tu palabra. Gracias, Padre eterno, porque tú eres bueno, porque tú eres maravilloso, porque tú eres incomparable y tú eres digno de toda gloria y de toda honra, Señor. Todo te lo pedimos en el nombre tuyo, Jesús. Amén y amén. Nuevamente bienvenidos, mis amados hermanos. Qué privilegio poderles saludar a cada uno de ustedes. En esta noche he titulado el mensaje Te enviaré a Faraón. Y quiero que me acompañe al capítulo 3. Y quiero que leamos el versículo del 1 al 2. Libro de Éxodo, capítulo 3. Vamos a leer solo los primeros 2 versículos. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Hoy vamos a analizar este acontecimiento, hermanos, trascendental en la vida de Moisés. Él observa que hay una zarza de fuego, una zarza que no se consumía. Me gustaría meditar en estos primeros versículos, en este llamamiento que Dios le hace a Moisés. La ignorancia sobre Dios, ignorar tanto sus caminos como la comunión con Él, es la causa de la debilidad de la iglesia en la actualidad. La forma de tratar a Dios en la era moderna es ponerlo a la distancia o negar por completo su existencia. Y la ironía es que los cristianos modernos, preocupados por mantener la práctica religiosa en un mundo irreligioso, han permitido que Dios sea alguien remoto, dice cierto autor. Es interesante, mis amados hermanos, y me llama la atención lo que escribe este autor, de que vivimos en un mundo irreligioso y que hemos permitido que la gente piense que existe un Dios que está en alguna parte, ¿no? Que está muy remoto. Los líderes de la iglesia ven a Dios, por así decirlo, desde el lado equivocado del telescopio, reduciéndolo muchas veces a proporciones diminutas. No pueden aspirar más que a ser entonces cristianos diminutos. Nos convertimos en expertos en muchas áreas, pero al mismo tiempo permanecemos más como cristianos diminutos. Queremos temas prácticos, pero nada menos práctico, hermanos, que el cristianismo sin Cristo. No hay un evangelio sin Cristo, y esto es muy importante. La advertencia sobre los cristianos diminutos que han reducido a Dios habría sido relevante para los israelitas en Egipto, como veremos una y otra vez. Los capítulos 1 y 2, hermanos, en los cuales ya hemos reflexionado sobre este libro, nos están preparando ya el escenario. Están preparando, es como la introducción para lo que viene. Los israelitas, dice la escritura, que se han multiplicado, pero han sido esclavizados. Estos capítulos apenas mencionan, y es interesante porque si usted lee el capítulo 1 y capítulo 2 del libro de Éxodo,
pocas veces se menciona el nombre de Dios, lo cual es especialmente notable cuando veamos las frecuentes referencias a Él en el capítulo 3 en adelante. En Éxodo capítulo 2, hermanos, y versículo 23, y quiero que por favor lo leamos, dice la palabra del Señor: aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre, y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. El clamor de los israelitas, hermanos, llega a Dios. Pero esto es muy interesante, y si observamos el versículo 23, hermanos, nos damos cuenta que Dios responde al clamor de los israelitas, pero no se nos dice que dicho clamor haya sido dirigido para Él. Muy interesante. Volvamos a leer el verso 23. Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto. Escuche esto. Y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron. Ahora la pregunta es, ¿a quién estaban clamando? ¿A quién le estaban pidiendo ayuda? Pero en respuesta a ese clamor, Dios dice: he descendido. En el capítulo 3 y versículo 8, dice el texto: y he descendido, dice Dios, para librarlos de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra, una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. Y he descendido, dice el Señor, para librarlos. Israel, hermanos, pudo haberse olvidado de Dios, pero Él está para darles un gran recordatorio. Está por revelarle su nombre. En la actualidad, hermanos, a las personas les gusta muchas veces definir a Dios por sí mismos. Pensar en quién es Dios, ¿no? Pero en sus propios conceptos. Piensa, por ejemplo, en las personas que dicen: no soy religioso, pero soy espiritual. O no soy religioso, pero sí creo en Dios. Yo no sé si usted ha escuchado esto. O pienso que Dios es como. Y es interesante, ¿no? Yo pienso, yo creo que Dios es como. Lo que realmente están diciendo, hermanos, es: no quiero que nadie me diga qué pensar sobre Dios. Y por lo tanto, entonces, cada quien su concepto de quién es Dios. Yo decidiré entonces por mí mismo cómo es Dios. Yo la imaginaré como yo decida, como yo piense, como yo crea. Y los cristianos, mis amados hermanos, no somos inmunes a esto. Muchos cristianos también tienen esta mentalidad. Yo pienso que Dios es de esta manera. Yo creo que Dios es de esta forma, de esta manera. Al hablar sobre algún aspecto del carácter de Dios o de la verdad cristiana, podríamos decir: no me gusta cómo suena eso. No creo que Dios sea así. Puede que se trate de su juicio, puede que se trate de su soberanía o de sus estándares para la sexualidad. Hacemos entonces un Dios con D minúscula, un Dios a nuestra imagen, y se convierte en un Dios superficial, uno que encaja en nuestros deseos, pero que no puede ayudarnos a nuestra necesidad. Pensamos en Dios de la manera que queremos, y muchas veces un Dios que está alejado,
Un Dios que no está preocupado por lo que nosotros estamos viviendo. Un Dios que no está preocupado por nuestras necesidades. Pero hacer esto es alejarnos de la realidad. Bien podrías decir, me gusta pensar que los elefantes son animales de dos patas, ¿no? Y podríamos pensar que un elefante tiene dos patas, pero lo que quieras pensar de los elefantes o de cualquier otro animal no cambia el hecho de que tiene 4 patas. Y esto es importante que lo entendamos, mis amados hermanos. ¿Quién es Dios? Porque podemos otra vez pensar, creer y podemos tener falsas ideas. Lo que tú y yo, cualquier persona piense sobre Dios, no cambia lo que Dios es realmente. Dios, hermano, no es un concepto que todos podemos moldear como querramos. Dios es. A Dios no se le puede moldear. Yo creo que puede ser de esta manera, de esta otra forma. Dios es. Dios es una realidad. Y la realidad, hermanos, es absoluta. Y eso es importante. La realidad es absoluta. Así que en este pasaje, hermanos, o en los pasajes en los cuales hemos reflexionado, Dios dice en el capítulo 3 y versículo 14, y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Yo soy el que soy. Dios se define a sí mismo. Es Dios entonces quien determina y proclama quién y cómo es Él, y no nuestra imaginación. Vuelvo a repetirle esto porque es muy importante. Es Dios quien determina y proclama quién y cómo es Él, no nuestra imaginación. Nosotros no vamos a determinar y nosotros no vamos a proclamar quién es Dios. Él es el que determina, Él es el que proclama, y no nuestra imaginación. Cuando somos confrontados con el Dios verdadero, descubrimos, hermanos, y en estos textos que vamos a seguir reflexionando y pensando, nos vamos a dar cuenta, hermanos, de que Dios es más aterrador y más amoroso de lo que jamás podríamos imaginar, y que cualquier otro Dios con D minúscula con el que pudiéramos soñar. Así que, ¿cómo es Dios y quién es Dios? Vuelvo a repetirlo, mis amados hermanos. Vamos a observar lo aterrador, pero a la vez lo amoroso que es Dios. Y lo primero que quiero que observemos en esta noche es que Dios está por encima de nosotros. Moisés, dice el texto, que está cuidando el rebaño de su suegro Jetro, y termina en el desierto cerca de Horeb. El versículo 1 dice: apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Allí, hermanos, sucede algo extraño, algo misterioso. Ve una zarza ardiente. Versículo 2: y se le apareció al ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Mis amados hermanos, algunos estudiosos proponen que las zarzas en el desierto y esas zarzas ardientes eran hasta cierto punto algo muy frecuente. Pero lo interesante es que esta zarza no se quemaba. Esta zarza no se quemaba, no se consumía.
La zarza estaba envuelta en llamas, pero no se consumía. Qué interesante, ¿no? Nos podemos poner por un momento en los zapatos de Moisés, hermanos, y acercarnos a esta zarza, pero observar, por ejemplo, que no se consumía, que no se quemaba. Es extraño lo que está sucediendo. Por muy buena que sea la leña, pues tiene una durabilidad, ¿no? Tiene un tiempo. Si usted quemaba pino o no sé qué más que quemaba o se quema para la Navidad o el Año Nuevo, pues usted sabe que eso dura un tiempo. Pero esta zarza, dice la Escritura, que no se quemaba, no se consumía. El fuego, hermanos, generalmente nos atrae, y esta zarza en llamas atrae a Moisés. Dice el versículo 3: entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta gran visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Este fuego, hermanos, llama la atención de Moisés, y él dice: sí, yo voy a ir para ver esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Aquí está sucediendo algo raro, aquí está sucediendo algo extraño, y lo extraño es de que la zarza no se quema. Probablemente ya Moisés tenía bastante tiempo de estarla observando y se da cuenta que esta zarza no es como las otras, sino que la característica es de que no se quema. Pero de la misma forma, instintivamente mantenemos nuestra distancia. Se nos dice, hermanos, que con el fuego y con el agua no se juega. Yo no sé si usted ya ha escuchado ese pensamiento, ese consejo, ¿no? Y cuando éramos niños o adolescentes se nos decía: hijo, con el agua y con el fuego no, con eso no se juega. Debemos de ser precavidos, ¿no? Sabemos que si nos acercamos demasiado, el fuego nos hará daño. Quizás Dios, hermanos, aparece de esta forma para resaltar, y esto es interesante, para resaltar la necesidad de guardar la distancia. Moisés no se podía acercar tanto, hermanos, porque esta zarza, o este fuego, perdón, lo podía quemar. Por lo tanto, él tenía que guardar su distancia. Ese será un tema muy importante en el libro de Éxodo capítulo 19. Y quiero que me acompañe rápidamente. Éxodo capítulo 19. Versículos 10. Del 10 al 13. Y Jehová dijo a Moisés: voy al pueblo y santifícalos hoy y mañana, y laven sus vestidos, y estén preparados para el día tercero, porque al tercer día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte de Sinaí. Y señalarás término al pueblo en derredor, diciendo: guardaos, no subáis al monte, ni toquéis sus límites. Cualquiera que tocar el monte, de seguro morirá. No lo tocará mano, porque será apedreado o asaeteado, sea animal o sea hombre, no vivirá. Cuando suene largamente la bocina, subirán al monte. Versículos del 20 al 24. Y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte. Y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Y Jehová dijo a Moisés: desciende, ordena al pueblo, escuchen esto, ordena al pueblo que no traspase los límites para ver a Jehová, porque caerá multitud de ellos. Y también que se santifiquen los sacerdotes que se acerca a Jehová, para que Jehová no haga en ellos estrago. Moisés dijo a Jehová: el pueblo no podrá subir al monte Sinaí, porque tú nos has mandado diciendo: señala límites al monte y santifícalo. Y Jehová le dijo: ve, desciende, y subirás tú
y Aarón contigo, mas los sacerdotes y el pueblo no traspasen el límite para subir a Jehová, no sea que haga en ellos estrago. El pueblo, hermanos, tenía en este contexto, tenía que guardar su distancia. Y en esto es claro Dios con Moisés. Le dice: el pueblo tiene que guardar su distancia. El que esta zarza, hermanos, estamos en el capítulo 3 del libro de Éxodo. El que esta zarza no se consuma no es la mayor sorpresa. Claro que le atrae a Moisés, que le sorprende, pero enseguida, hermanos, pasa algo maravilloso y pasa algo extraordinario. Enseguida Dios llama a Moisés desde la zarza. Versículo 4 y 5. Y la palabra de Dios dice: viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, escuche esto: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Hermanos, vemos un llamamiento extraordinario. Moisés ve una zarza ardiendo, lo cual dicen muchos que esto es común en el desierto, pero lo raro es que no se quemaba, no se consumía. Se acerca guardando su distancia, pero lo más extraordinario, hermanos, es que Dios lo llama a través de esta zarza. Llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Versículo 5. Y dijo: no te acerques. Escuche esto, mi amado hermano. No te acerques. Quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Guarda tu distancia, Moisés. Ten cuidado. No te acerques. Y quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en el que estás, tierra santa es. Moisés entonces debe despojarse de sus sandalias. No se nos dice, hermanos, exactamente por qué, excepto que es una señal de que la tierra santa, que es tierra santa. Y es tierra santa, hermanos, porque Dios se encontraba ahí. Como Dios se encontraba en ese lugar, hermanos, inmediatamente ese lugar, esa tierra se convirtió en un lugar santo. La palabra santa, hermanos, significa diferente, distinta. Dios, hermanos, no es como nosotros. Él es santo, Él es glorioso y Él es majestuoso. Y en esto, hermanos, podemos notar entonces a ese Dios tan maravilloso, tan poderoso, tan temible, y lo vamos a ver también tan amoroso a la vez, santo, glorioso, majestuoso. Después, Dios se revela a sí mismo como Dios. Hasta ahora, Moisés solo se había encontrado con una zarza parleante, pero ahora se le dice en el versículo 6, y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. La reacción, hermanos, instintiva entonces de Moisés es esconder su rostro inmediatamente, pues tuvo miedo de mirar a Dios. Esta respuesta es digna de notar, ya que en Éxodo capítulo 33 y versículo 20, hermanos, Dios le dirá a Moisés: no podrás ver mi rostro, porque nadie puede verme y seguir con vida.
Nadie puede ver mi rostro, dice, y seguir con vida. Hay más que decir sobre Dios, como veremos, pero lo que diremos sobre su amor y gracia no lo despoja, hermanos, de su santidad y de su gloria. Dios es asombroso y terrible. Según el significado antiguo de estas palabras, provoca asombro y terror. Por lo tanto, a Dios, hermanos, no debemos de tratarle con ligereza. Debemos de entender, hermanos, que Dios no es nuestro camarada, ¿no? Algunos han pintado, hermanos, a Jesús o a Dios como, decimos aquí en Guatemala, como el cuate buena onda, ¿no? El amigo que es buena onda. No debemos de tratarlo con ligereza. Sin duda, si estuvieras a punto de ver a Dios, tu instinto sería esconder tu rostro. Incluso los gloriosos e inocentes serafines cubren sus rostros en la presencia de Dios, dice Isaías capítulo 6 y versículo 2. Por la majestad de Dios. Lo que nos enseña esto, hermanos, es que Dios está por encima de nosotros. El término teológico, hermanos, para esto es trascendencia. Cuando usted escuche hablar de esta palabra trascendencia, se refiere que Dios está por encima de nosotros. Y es algo, mis amados hermanos, lo cual hoy la iglesia no debe de olvidar, que Dios está por encima de nosotros. Hoy muchas veces, lamentablemente, mucha gente ve a Dios, hermanos, como un mesero, ¿no? Y que cuando tienen necesidad, entonces chasquean los dedos porque tienen necesidad. Hoy vemos muchas personas tratándole de dar órdenes a Dios, ¿no? Hoy vemos muchas personas, hermanos, que decretan, que dicen un montón de cosas como que Dios les tuviera que dar cuentas a ellos, ¿no? Y algo que queda aquí muy en claro, hermanos, es la trascendencia de Dios. Es que Dios está por encima de nosotros y que no debemos de tratarlo con ligereza. No debemos de tratarlo con ligereza. Sin embargo, debemos de observar lo que Dios le dice a Moisés en su encuentro con él. Versículo 7. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Dios está por encima de nosotros, pero también está entre nosotros. Solo apreciaremos su cercanía si primero somos asombrados por su posición sobre nosotros. Lo primero que debemos de entender es que Él está sobre nosotros, pero que también está entre nosotros. He visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, dice la palabra de Dios. Y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Dios está presente en medio de su pueblo. En cuanto no sintamos su presencia, Dios está lo suficientemente cerca como para ver, escuchar y conocer.
La mayoría de nosotros sabemos lo que significa sentirse olvidado por Dios o tener la sensación de que Dios está lejos. Quizá te sientas así en este momento y muchas veces nos sentimos de esta manera. Que Dios está lejos, que Dios se ha olvidado de nosotros, que Él no está realmente cerca, que se ha olvidado de nuestras necesidades, que se ha olvidado de nuestro clamor. Clamas por tu sufrimiento tal como lo hicieron los israelitas. Y sientes quizás como ellos sintieron, que Dios no escucha o que a Él no le interesa. Pero Dios dice, he visto, he escuchado y conozco bien. Más aún Dios después dice, he descendido. Versículo 8. Y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a la tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. Yo lo he visto, dice el Señor. Yo he escuchado, yo conozco. Aleluya. Y no solo se queda ahí, sino que yo he descendido, dice el Señor, para librarlos de las manos de los egipcios. Porque aunque nosotros, hermanos, en los momentos de angustia y en los momentos de dolor, no lo podamos entender, no lo podamos comprender, sintamos que Dios está lejos, hermanos, Él está viendo, Él está escuchando, Él está conociendo. Y en un momento Él desciende para librarnos de las manos de nuestros enemigos. Él actúa. Pero primeramente, hermanos, debemos de reconocer que Dios está por encima de nosotros. Nosotros no estamos al mismo nivel de Dios, mis amados. Primero tenemos que reconocer que Dios está por encima de nosotros. Y cuando reconocemos que está por encima de nosotros, la trascendencia de Dios, entonces también sabemos de que Él está entre nosotros y por lo tanto Él está preocupado por su pueblo. Él está viendo, Él está escuchando, Él conoce el clamor, Él conoce el sufrimiento de su pueblo y desciende para librarlos de las manos de los egipcios. Dios no está ausente. Dios no está ausente. Él está involucrado en la historia de su pueblo. Él rescataría a su pueblo para llevarlos a una tierra buena y espaciosa. Dice el texto tal como había prometido. Dice el versículo 8. Dios está presente, hermanos, entre nosotros. El término teológico para esto es la inmanencia. La inmanencia de Dios, de que Él está, hermanos, entre nosotros. Es cierto, es trascendente, pero también hay inmanencia. Y esa inmanencia quiere decir que está presente entre nosotros. Dios le promete a su pueblo, yo los voy a llevar a una tierra buena, una tierra espaciosa. Cuando las personas, hermanos, definen a Dios por sí mismas, típicamente piensan en Dios como totalmente trascendente o totalmente inmanente. Los dioses, hermanos, del Islam y del deísmo son totalmente trascendentes. Muchos en Occidente son deístas funcionales, creen en Dios, pero Él no afecta sus vidas. Dios no tiene que ver nada en sus vidas. En pocas palabras, para ellos Dios no ve, Dios no escucha, Dios no conoce y Dios no ha descendido. En contraste con los dioses del misticismo y de las religiones orientales que son tan inmanentes. Por un lado tenemos aquellas religiones que ven a Dios como trascendente, un Dios lejano, un Dios que no ve, un Dios que no escucha. Pero por otro lado también, hermanos, y por eso es de que estas religiones orientales han tomado mucha fuerza, hermanos, dentro de nuestro medio, porque se ve como a un Dios, a dioses
inmanentes que están entre nosotros. El Dios buena onda, ¿no? El Dios que está como a mi mismo nivel. Estas creencias enseñan que Dios está entre nosotros o que todo es de cierta forma divino. Quizá por ello las religiones orientales, hermanos, les parecen atractivas a los occidentales. Pero el Dios que es, el Dios que se le reveló a Moisés, en ambas cosas está por encima de nosotros. Pero no solamente está por encima de nosotros, sino que está también entre nosotros. Vale la pena considerar lo siguiente. En el versículo 2, hermanos, dice el texto: y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Se le apareció el ángel del Señor a Moisés. Pero de ahí en adelante es interesante, porque eso nos dice que es Dios quien le habla. Versículo 4, en el versículo 5, en el versículo 6, en el versículo 7, se dice que Dios es el que está hablando. Y con esto concluyo en esta noche. Algunas veces, hermanos, en el Antiguo Testamento, como aquí, el ángel del Señor aparece como sinónimo de Dios. Sin embargo, en otras ocasiones se hace distinción entre Él y Dios. Los teólogos piensan generalmente que el ángel del Señor hace referencia a Jesús, quien estaba con Dios y era Dios desde el principio, dice el Evangelio de Juan capítulo 1 y versículo 1. Y Jesús, Dios ha descendido para ser Emmanuel. Y eso quiere decir Dios con nosotros. La sorpresa, hermanos, para Moisés está en el versículo 10. Con esto voy concluyendo. Estamos en el capítulo 3 del libro de Éxodo, versículo 10. Ven, por lo tanto, ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Qué sorpresa la que se ha de llevar Moisés. Dios le dice: ven, por lo tanto, ahora te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Yo voy a utilizar tu vida, está diciendo Dios a Moisés. Yo te voy a utilizar para que liberes a mi pueblo, para liberar a mi pueblo. Qué gran sorpresa para Moisés. Me pregunto si al enfrentar un problema deseas escuchar a Dios decir: he visto, he escuchado y conozco. Yo creo que todos deseamos eso, ¿no? Que en un problema que nosotros tengamos o en dificultades, que Dios nos diga: sí, he visto, he escuchado, conozco. Pero probablemente no lo escuchamos porque Él también dice: voy a enviarte. Voy a enviarte. En otras palabras, muchas veces Él tiene la intención de que tú seas la solución al problema. Escucha esto, mi amado hermano. Muchas veces la intención es que tú seas la solución al problema. La pregunta en esta noche es: ¿estás listo para escuchar eso? ¿Estás listo para escuchar eso? Dios le habla a José a través de sueños.
Dios le habla a Moisés, a través de una zarza, pero le habla audiblemente. Yo le invito a que lea el libro de Nehemías, por ejemplo. Y cuando Nehemías ve la desgracia de su pueblo, dice que él tuvo un sentir fuerte. Dios lo estaba llamando para que él fuera parte, para que él fuera la solución. Dios lo quería utilizar. ¿Será, mis amados hermanos, que estamos listos para escuchar eso? Qué fuerte, ¿no? Para Moisés. Ven por lo tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Sí, es cierto, yo he visto, yo he escuchado, yo conozco lo que está sufriendo mi pueblo, pero yo quiero utilizar tu vida, Moisés, para liberar a mi pueblo. ¿Estamos listos? ¿Estamos dispuestos? La tarea que le espera a Moisés no es fácil. Y los que conocen un poco la historia saben a lo que se tiene que enfrentar Moisés. Pero indiscutiblemente Dios no lo deja y Dios lo respalda en cada paso que da, en cada decisión que toma. Dios, en su misericordia y en su bondad, se glorifica en la vida de Moisés y en la vida de su pueblo. Que Dios nos ayude, mis amados hermanos, a poder ser parte de la solución. A estar dispuesto realmente a vivir para Dios. Moisés, hermanos, literalmente lo está dejando todo. Lo ha dejado todo. Como lo decía al principio, hermanos, Moisés ha dejado el glamour. Después de ser un príncipe, ahora es un simple pastor de ganado. Pero Dios quiere utilizar su vida. Inclinemos nuestro rostro y oremos. Padre eterno, gracias por tu amor y tu fidelidad y tu bondad. Señor, porque es una realidad que tú eres un Dios trascendente, tú estás por encima de nosotros, pero también estás entre nosotros. Tú ves, escuchas y estás al tanto del sufrimiento de tu pueblo. Señor, ten misericordia, Padre. Tu palabra dice, Señor, y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios. Señor, actúa a favor de tu pueblo. Señor, aquí están nuestras vidas, Dios Todopoderoso, para que tú las puedas utilizar, Señor. Glorifícate en cada una de nuestras vidas. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por este tiempo. Te ruego, Señor, que bendigas a mis hermanos, aquellos que nos están viendo. Guárdales, protégeles, Señor. Bendice su entrada, su salida, Señor. Guárdales, Padre eterno. Protégeles, Señor, en el nombre de Jesús. Que puedan finalizar esta semana con tu paz y con tu bendición, Señor. Gracias por este tiempo. Gracias por tu amor, por tu fidelidad y por tu bondad. Todo te lo pedimos en el nombre tuyo, Jesús. Amén
y amén. Es una bendición, mis amados hermanos, poderles saludar. Les esperamos. Les quiero comentar que el domingo fue una bendición, fue un privilegio ya podernos reunir de una forma presencial. Así que están cordialmente invitados para este domingo. Iniciamos a las 9:30 de la mañana. Todos están cordialmente invitados, mis amados hermanos. Cualquier duda, por favor, escríbanos, que con mucho gusto ahí les vamos a responder. Si tuvieran alguna duda o alguna sugerencia, estamos para servirles. Por favor, síganos en Facebook, ahí nos encuentra como Ministerio Renacer. También nos puede seguir en Instagram, ahí nos encuentra como Ministerio Renacer Guatemala. Y puede seguirnos en nuestro canal de YouTube, ahí nos encuentra como Ministerio Renacer Guatemala. Por favor, denle like, comparta, suscríbase, active también la campanita para que le lleguen las notificaciones cuando se suba un nuevo video. Mis amados hermanos, qué privilegio poderles saludar. Les esperamos el domingo, nuevamente este próximo domingo a las 9:30 de la mañana. Será un gusto poderles ver. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde, que tengan una feliz noche. Bendiciones. ¿Quiénes quieren venir a su presencia a alabarle? Es mejor este lugar, su presencia, que ningún otro lugar sobre la tierra. Mejor es un día en la casa de Dios, años lejos de Él. Prefiero un rincón en la casa de Dios que todo el palacio de un rey, que todo el palacio de un rey. Ven conmigo a la casa de Dios, celebraremos juntos su amor, haremos fiesta en honor de aquel que nos amó. Estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón, le brindaremos ofrendas de obediencia y amor. En la casa de Dios. De amor por aquel que me dio la vida, por eso le anhela mi corazón, anhela de su compañía, anhela de su compañía. Conmigo a la casa de Dios, celebraremos juntos su amor, haremos fiesta en honor de aquel que nos amó. Estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón, le brindaremos ofrendas de obediencia y amor. Ven conmigo a la casa de Dios, celebraremos juntos su amor, haremos fiesta en honor de aquel que nos amó. Estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón, le brindaremos